bendiga de una manera especial. En este momento traigo una enseñanza muy importante que va a ser de gran bendición. Se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Y lo estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobra la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Él seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarte con el tema en esta enseñanza: siete cosas que debemos de aprender de Bartimeo, hijo de Timeo. Amén. Aquí donde acabamos de leer, habla de un hombre llamado Timeo, hijo de Timeo. Este hombre se encontraba mendigando en la puerta de Jericó, como siempre, como rutina, todos los días se encontraba en la puerta, mendigando, pidiendo, diciendo a las personas que le den, porque estaba ciego, no podía trabajar, no podía hacer lo que se debía hacer como humanos, como hombres, que se puede hacer en la tierra, pero él se encontraba ciego. La Biblia no redica cuántos años tenía este ciego, pero imagínense que él tenía este ciego que era niño, y en su trayectoria de su vida, su manera de vivir su vida, siempre se mantuvo ciego. Nunca hubo milagro para él. Y un médico, nadie pudo sanarle de su vista. Pero algo muy importante que dice la palabra, y es que había una multitud que iba entrando a Jericó, y dice la Biblia, y saliendo de Jericó, o sea, entraron y después iban saliendo de Jericó. Dice la Biblia que había una multitud. O sea, ahí iba Jesús en el camino de Jericó. Pero algo que me impacta, y es que este hombre ciego, Bartimeo, tiene una necesidad, una curiosidad de saber quién es que está pasando por aquel lugar. Él no podía ver, pero sí podía escuchar los rumores, podía escuchar los pasos, podía sentir la persona, saber el olor, saber el olor de los polvos, lo que sea, pero sí él sentía que había muchas personas alrededor. Y cuando él pregunta, le responde: es Jesús que está ahí, es Jesús que ha entrado por Jericó y va a salir de Jericó. Pero algo muy importante, y es que él comienza a dar voces, comienza a vocear.
comienza a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la Biblia dice que lo reprendían para que callase, para que no daba voces, para que dejara la gritadera que él tenía. Pero él seguía clamando, él seguía clamando, él seguía dando voces. Pero cuando daba voces, dice la Biblia, que seguía dando voces, seguía clamando, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice la palabra que Jesús lo manda a llamar, lo manda a buscar. Y cuando Jesús lo manda a llamar y lo manda a buscar, entonces viene donde le dice, ten ánimo, ten confianza que te llama. Y cuando él se levanta, va donde va Jesús, Jesús le dice, ¿qué quiere que te haga? ¿Qué quiere que yo te haga? Y Bartimeo le dice, el hijo de Timeo, que yo recobra mi vista. Aquí dice, en esta versión, dice, tu fe te ha salvado. Pero en otros libros dice, tu fe te ha sanado. Pero quiero hablarte de ciertas cosas que debemos de aprender de Bartimeo. Y lo tengo aquí anotado. Ciertas cosas que debemos de aprender de Bartimeo. Y hay algo muy importante que debemos de aprender. Si usted quiere escuchar estas ciertas cosas, no se vaya, quédese ahí, para que pueda aprender estas ciertas cosas que Bartimeo. Número uno, reconocer nuestra necesidad. O sea, Bartimeo reconocía su necesidad. Bartimeo reconocía lo que necesitaba. Y escucha esto que dice en el número uno, de las 7 cosas que debemos de aprender de Bartimeo. Dice, Bartimeo no ocultaba su ceguera, ni su pobreza. Era consciente de su vulnerabilidad acerca que necesitamos ayuda. Es primer paso para acercarnos a Dios. Pero que no puedo entender, amén. O sea, Bartimeo dio el primer paso. Y el primer paso que Bartimeo dio es reconocer. Bartimeo no ocultaba su fe, él no ocultaba su pobreza, él no ocultaba lo que era, porque él sabía lo que era. La mayoría de las personas ya lo conocían como era. Era médico, él vivía todo el tiempo ahí, en ese lugar. Pero lo que Bartimeo nos enseña en el número 1 es que tenemos que acercarnos a Dios. Que es el primer paso. Dijo lo que hizo Bartimeo. Bartimeo se acercó a Cristo para recibir lo que él anhelaba, lo que él quería y lo que él estaba buscando. Que es el último tiempo de tantos años buscando el milagro. Amén. Eso es lo que debemos de aprender de Bartimeo, el número 1. Número 2, también es muy importante, dice, identificar la oportunidad. Muchas veces tenemos que identificar las oportunidades. No podemos dejar ir la oportunidad. La oportunidad a veces tenemos que agarrar. Esa oportunidad puede ser la voluntad de Dios, el tiempo de Dios agradable. Tenemos que identificar cuando es la oportunidad. Y él reconoció y entendió que era la oportunidad perfecta, era la oportunidad correcta, que él acercarse y decir, bueno, hoy es la oportunidad que tengo, hoy puede ser mi oportunidad, que yo ve
que yo recibiera el milagro, que yo poder ver, que yo poder caminar y ver el sol, ver a mi familia, ver a mis amistades, ver a todo lo que me rodea. Ella entendía, porque no entendía que tiene la oportunidad. Por eso dice, cuando Bartimeo supo que Jesús pasaba por ahí, no dejó pasar el momento, estaba atento a lo que ocurría a su alrededor. Cuando Bartimeo supo lo que estaba sucediendo a su alrededor, lo que vi a su alrededor, en su casa o en su barrio o en la provincia o en la ciudad donde se encontraba, porque a veces tenemos que aprovechar el momento donde Dios se encuentra, donde Cristo se encuentra. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Cuando tú sientes que hay una oportunidad, cuando tú sientes que hay un tiempo de Dios, entonces aprovecha ese tiempo, aprovecha ese momento y dale lo mejor ahí, dale lo mejor a Dios. Para que no aprovechó ese momento, para que no aprovechó, para que no perdió la oportunidad, para que no se quedó, no, que para la próxima, no, para que no comenzó a acercarse a Cristo. Y número 3 que debemos de aprender, Bartimeo, y es que dice así: clamar con perseverancia. Fue muy importante, clamar con perseverancia. Cuando dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dice la Biblia también, el que clama se le responderá y el que toca se le abrirá. Entonces, aquí el número 3 dice, clamar con perseverancia. Dice, aunque la multitud intentaba callarlo, él gritó, dio voces. Aún así, aún más fuerte, nos enseña a no desanimarnos ante los obstáculos a insistir en nuestra oración. Es lo que yo siempre digo, que tenemos que estar siempre en oración velando. No podemos detenernos en la oración. Bartimeo nos enseña que aunque la multitud, aunque los hombres, aunque los que estaban alrededor de él intentaban callarle, intentaban que no siguiera dando voces, dando gritos, una bozadera. No, a Bartimeo no lo cayó nadie, no lo cayó los cálculos, la persona, la gente que lo rodeaba. Y él siguió dando voces aún más fuerte, siguió clamando aún más fuerte siguió clamando. Aleluya, dice la palabra que él daba voces, decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y ahora vamos al número 4 de las 7 cosas que debemos de aprender, que tú debes de aprender, que todos debemos de aprender. Número 4 dice, enfocarse en la misericordia. ¿Escuchó? Enfocarse en la misericordia. Cuando te cerca, te enfoques en la misericordia, hermano, es algo lindo cuando te enfocas en la misericordia de Dios. Tienes que entender en esta enseñanza. Cuando nosotros nos enfocamos en la misericordia de Dios, es algo lindo, mis hermanos. La misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es agradable, perfecta, linda, hermosa. La misericordia de Dios. Oiga, escucha esto lo que dice el número 4. Dice, no pidió riqueza. Número 1, no pidió riqueza. Número 2, ni comodidades. No pidió riqueza ni comodidad, no pidió la pusa de esta tierra, no pidió lo de alrededor, no pidió, es que Bartimeo entendía que no le interesaba la riqueza, no le interesaba la comunidad, no le interesaba lo que veía, a él lo que le interesaba, a él lo que quería era recobrar la vista, poder ver el sol, poder ver la luna, poder ver
poder trabajar, seguir caminando, poder ver. Era la visión que quería. Y el número 4 dice, sino compasión, compravio, que la gracia y el favor de Dios son lo más importante que tiene. O sea, Bartimeo entendía que lo más importante es el favor de Dios y la gracia de Dios. El favor de Dios y la gracia de Dios. Número 5, que las 5 cosas que debemos de aprender, dice, fe inquebrantable. Ay. Señor, es algo muy importante la fe. Es algo muy importante. La Biblia dice que una fe sin obra es muerta. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no tiene fe no puede agradar a Dios. Una persona que no tiene fe no puede ver las manifestaciones que Dios obra en su vida. ¿Qué dice? El número 5. Jesús le dijo, o sea, es que lo que aquí escribí están en las otras partes, con que Jesús le dice que fue el que ha sanado. Porque en Marcos dice Jesús que ha salvado. ¿Qué dice? Jesús le dijo, tú fue el que ha sanado. Bartimeo creyó en la palabra cuando Jesús le dijo, tú fue el que ha sanado, antes de ver el milagro, porque la Biblia dice que por oír la palabra, viene la fe. Amén. Y dice, la fe, entonces dice la Biblia, que como tú creíste, oiga, la fe, entonces dice la Biblia, que como tú creíste, así será, que entonces la palabra fue materializado cuando la palabra fue declarada. Lo voy a repetir otra vez. Dice la Biblia que por oír la palabra viene la fe. Entonces dice la Biblia que como tú creíste, así será esto. Entonces la palabra fue materializado cuando la palabra se fue declarada. Cuando tú entiendes que la fe inquebrantable, un hombre, una mujer, tiene que tener fe, tiene que creer antes de escuchar la palabra, antes de recibir la palabra, antes de escucharla, antes de recibirla, antes de entenderla. La palabra será declarada y materializada cuando tú crees en la palabra, cuando tú creíste en la palabra. Amén. Eso es lo importante. Seguimos el número 6. Dice, despojarse de los obstáculos. Despojarse de los obstáculos. También el número 6 es más importante también. Antes de llegar al número 100. El número 6 es importante. Dice, al escuchar que Jesús lo llamaba, arrojó su capa, o sea, lo dejó atrás, que era su único abrigo y símbolo de su vida como médico. Ahora bien, nos enseña a soltar nuestro pasado y nuestras seguridades terrenales para ir hacia Él. Bartimeo, cuando Jesús lo manda a buscarlo, manda a llamar, él deja la capa, él deja la comunidad, él deja todo lo que le ha pasado para acercarse a Cristo. Bartimeo nos enseña que debemos ya acercarnos a Él para recibir el milagro. Tenemos que dejar el pasado atrás, tenemos que dejar las cosas atrás para poder acercarnos a Él. Por último, también muy importante, número 7 dice que seguía a Jesús, que dice
Una vez que recobró la vista, no se fue por su propio camino. El relato indica que comenzó a seguir a Jesús en el camino, simbolizante de una entrega y discipulado total. ¡Wow! Lo más lindo y más hermoso es que cuando tú recibes el milagro, es que cuando tú dejas todas las cosas del pasado, es que cuando tú tienes fe, es que cuando tú crees, es que cuando tú te levantas, es que cuando tú lo dejas de callar en la oración, tú recibirás la respuesta de Dios. Tú recibirás el milagro de Dios en tu vida. Amén. Estas son las 7 cosas que debemos de aprender. Y yo espero que aprendiste en estas 7 cosas de la historia de Bartimeo. Amén. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por llegar hasta aquí a escuchar estas palabras. Se sigo de bendición para cada uno de ustedes. Le invito que comparte esta enseñanza para que la demás persona aprenda de estas 7 cosas que se debe de aprender de la historia que Bartimeo, el hijo de Timeo. Amén. Así que comparte con las demás personas, suscríbete si no te has suscrito, regale me gusta con mucha bendición, que lo voy a agradecer con muchas gracias por el amor de Cristo. Amén. Por ese amor de Cristo, que lo voy a agradecer para que YouTube pueda subir este video a más personas y más personas pueden aprender de esta enseñanza. Amén. Estuvo con ustedes Eliezer Liriano TV, siervo de Jesucristo, y Dios le bendiga de una manera especial.